Esto es audiolibro. Con la lectura del libro El Misterio, una llave perdida. Israel y la Iglesia Gentil, un asunto de vida o muerte para todos los creyentes. Escrito por el pastor Marvin Byers. Narración: Christian M. Capítulo 14. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé fue un hombre que sobrevivió al peor tiempo de juicio que el mundo ha visto. Cuando él y su familia descendieron del arca, fueron los únicos seres humanos sobre la faz del planeta. Con eso quedaron resueltos todos y cada uno de los conflictos sobre derechos a la tierra, fronteras de propiedades y títulos de propiedad. Noé y su familia eran los dueños indiscutibles del planeta entero. El miedo a ladrones, asesinos, violadores o cualquier otro tipo de criminal ya no era parte de su experiencia diaria. Fue un nuevo y glorioso principio para Noé. Jesús dijo que el tiempo de su venida sería como los días de Noé. Mateo 24:37. La humanidad enfrentará otra vez un tiempo de juicio tan severo que ni una sola persona malvada quedará viva. Mateo 24:38 al 42, 13, 36 al 43, Segunda de Tesalonicenses 1 del 6 al 10. Esto introducirá una nueva era de paz en la que Cristo reinará sobre la tierra con sus santos durante 1000 años. Apocalipsis 24 al 6. Dado que no todos sobrevivirán el tiempo de purificación, debiéramos preguntarnos: ¿estaré yo entre los sobrevivientes? La historia de Noé y otras escrituras nos dan uno de los secretos principales para sobrevivir. Cuando Dios decidió destruir la tierra en los días de Noé, nos dice que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis 6:8. Debido a la gracia, Noé sobrevivió el juicio. A él se le permitió entrar a la nueva era de paz y justicia que siguió, en la que solo los piadosos gobernaron. Este también sería el privilegio de todos los que sobrevivirían el juicio de Dios en esta generación actual. Pablo revela cuán importante es que nosotros también recibamos gracia como Noé. Muchos más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17, parte B. Pablo también explica lo que la gracia hace por nosotros, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe y en todas las naciones por amor de su nombre. Romanos 1:5. Sin importar alguna otra definición que le asignemos a la gracia, la explicación de Pablo de lo que la gracia hace en nosotros es tan simple como podría ser. Recibimos gracia para obedecer. Por esta razón, algunos han definido la gracia como capacidad divina. En otras palabras, la gracia es la habilidad de Dios puesta en nosotros, capacitándonos para obedecer sus mandamientos y agradarlo a Él. Este concepto de la gracia es confirmado por la declaración de Pablo: por la gracia de Dios sois lo que sois. 1 Corintios 15:10. Cuando Charles Spurgeon veía a un hombre ebrio en la calle, a veces exclamaba: si no fuera por la gracia de Dios, ese sería yo. Es la gracia de Dios la que impide que estemos en las profundidades del pecado, y cualquier cosa de valor que haya en nosotros es resultado de su gracia operando en nosotros, su capacidad divina. El apóstol Pablo revela la importancia extrema de la gracia en otra forma. Él menciona la gracia al principio y al final de cada una de sus 13 epístolas, para un total de 26 referencias a la gracia. Ya que la gracia fue clave para que Noé sobreviviera, y en vista de que la gracia es una clave para sobrevivir también en nuestro tiempo, una de las cuestiones más críticas en la vida es hallar la fuente de la gracia abundante de Dios.
Como la Biblia le da tal énfasis a la gracia, entendemos que por varias escrituras nos muestran quién recibirá gracia. Por ejemplo, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Santiago 4:6, parte B. Porque en Cristo también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Romanos 5:7. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues don de Dios. Efesios 2:8. Para muchos, estos 3 versos son más una amenaza que una promesa. Por ejemplo, en el primero, Santiago explica que Dios da gracia a los humildes, pero ¿cómo me hago humilde? Sí, como en el caso de Pablo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios, entonces necesito la gracia incluso para ser humilde. En el segundo verso de Romanos 5:2, Pablo revela que entramos a la gracia por la fe, pero ¿de dónde recibo la fe? ¿Y cómo puedo estar seguro de que es la fe correcta? En el tercer verso, Pablo dice que la fe misma es un don de Dios. Entonces también el tener la fe necesita depender de la gracia de Dios. Esto suena como un círculo vicioso. Esto sería tan gracioso como el famoso acertijo sobre cuál fue primero, el huevo o la gallina. Si no fuera porque es tan serio. Moisés muestra que esta cuestión es una realidad, un círculo glorioso, no vicioso. Él también revela que viene primero. En Éxodo 33:13, él ora esto: Ahora pues, si he hallado gracia a tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Moisés oraba que si ya había hallado cierta medida de gracia, que Dios le mostrara el camino divino para conocerlo a él en una mayor profundidad e intimidad. Obviamente, la intención de Moisés era usar la gracia que ya había recibido para andar en obediencia a cualquier nueva revelación del camino de Dios. Él sabía esto, lo conduciría hacia una gracia aún mayor. Luego, la mayor gracia lo llevaría hacia una revelación aún mayor de los caminos de Dios, lo cual lo llevaría de nuevo a todavía mayor gracia. Esto es un círculo glorioso, no un círculo vicioso. Pero la pregunta es, ¿en dónde empieza todo? Según implica la oración de Moisés, para él empezó por hallar gracia. Como indica el Nuevo Testamento, empieza también con que nosotros hallemos gracia. Por tanto, nuestro problema se reduce a encontrar la fuente primaria o inicial de la gracia, según se revela en el Nuevo Testamento. Esto nos trae de vuelta al misterio de Pablo. Ya hemos observado que en el principio de Romanos Pablo dice que por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Romanos 1:5. Al comparar esta declaración con la forma como Pablo termina el libro de Romanos, descubrimos una de las verdades más impactantes, gloriosas y de mayor ayuda acerca del misterio de Pablo en todas sus epístolas. También descubrimos una fuente inicial de gracia. La gracia viene a través de predicar a Cristo según el misterio. Y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por la escritura de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Romanos 16:25-26. Cuán urgente es que todo creyente sea establecido conforme al mensaje de Pablo aquí. La palabra griega que en este pasaje se traduce como confirmar, también significa hacer estable, hacer firme, hacer constante y fortalecer. Nadie será confirmado o establecido por la predicación de ideas, tradiciones o una fe antibíblica inventada por hombres. Pablo explica que seremos establecidos conforme a 2 cosas. 1. Según el Evangelio de Pablo, y 2. Según la predicación de Jesucristo. Pero Pablo añade una condición a este segundo punto.
Nosotros seremos establecidos según la predicación de Jesucristo solo si esta predicación es según la revelación del misterio. La declaración de Pablo implica fuertemente que si no predicamos a Jesucristo según la revelación del misterio, no tenemos garantía alguna de ser establecidos. ¿Es este misterio el mismo misterio que Pablo definió en Efesios 3? Quizás Pablo sabía que esta pregunta surgiría. Como quiera, Pablo se procuró por evitar cualquier duda posible. En Efesios 3 y en Romanos 16, Pablo enlaza el misterio con las mismas 4 características definitivas, lo que muestra que es el mismo misterio en ambas escrituras. Son las siguientes. 1. El misterio involucra revelación, Efesios 3:3 y Romanos 16:25. 2. En otras edades, el misterio no era conocido a los hombres, Efesios 3:5 y Romanos 16:25. 3. El misterio ahora es revelado a través de los profetas, Efesios 3:5 y Romanos 16:26. 4. El plan de Dios es que todos conozcan o vean el misterio, Efesios 3:9 y Romanos 16:26. La enorme importancia de estas declaraciones de Pablo y cómo afecta a todo creyente exigen que nos detengamos y tomemos nota. Al considerar el hecho de que el misterio de Pablo es casi desconocido en la iglesia de hoy, ¿qué esperanza hay de que seamos establecidos en esta hora de sacudida? ¿Descartará Dios sus propios requisitos para ser establecidos porque al menos somos sinceros en nuestra ignorancia? Si Él hace esto por una persona, Él tendría que hacerlo por todos, hasta por un hindú sincero. Dios nos manda a escudriñar su palabra para que aprendamos sus caminos. No es culpa de Dios que su misterio haya sido eliminado, adrede o accidentalmente, del Evangelio que es predicado hoy por personas bien intencionadas. En Romanos 16:25 al 26, Pablo explica que la revelación del misterio es dada a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Esta última frase es traducida correctamente del griego a la versión New International como para que todas las naciones puedan creer y obedecerlo a Él. En otras palabras, Cristo es predicado según el misterio, para que alcancemos una meta o para poder alcanzar una meta. La meta es la obediencia a la fe entre las naciones. Pablo ya nos dijo en Romanos 1:5 que la gracia de Dios es dada para la obediencia a la fe en todas las naciones. Al enlazar Romanos 1:5 con la forma como Pablo termina el libro de Romanos, emerge un mensaje claro. La gracia viene a nosotros para que podamos obedecer, pero viene conforme Jesucristo es predicado según el misterio. Por eso, no sorprende que Pablo dedicara 3 capítulos de Romanos a Israel según la carne, y explicara cómo los gentiles ahora están injertados en Israel, y define también quiénes son los israelitas verdaderos, Romanos 9 y 11. También trata con la ley, la circuncisión y los judíos verdaderos en Romanos 2, las ventajas de ser judío en Romanos 3, las lecciones que aprendemos de Abraham en Romanos 4, y la ley y la gracia en Romanos 5 y 8. Con razón entonces Pablo concluye Romanos con una revelación de la importancia del misterio, si gran parte del libro está relacionado con Israel y los gentiles. Si predicamos a Cristo según alguna otra forma que no sea según el misterio, no tenemos garantía alguna de ser establecido, o de recibir la gracia para sobrevivir su juicio, como Noé lo hizo. Recordemos que Israel es uno de los nombres de Cristo. Por alguna razón, Dios quiere que los gentiles sepan que, cuando Cristo vive dentro de ellos, ellos tienen a Israel adentro, y que son ciudadanos de su nación santa. En el siguiente pasaje, Pablo muestra cómo él siguió su propio consejo y predicaba a Cristo según el misterio. Fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1 del 25 al 27. Pablo repite en Colosenses lo que escribe en Efesios. Él enlaza su predicación y ministerio con la obra de dar a conocer a todos el misterio. Aunque la mayoría de traducciones de este pasaje no lo dejan demasiado claro, el texto griego original indica que las riquezas de la gloria de este misterio es la vida de Cristo en nosotros. Otras referencias neotestamentarias definen también nuestras riquezas, como la vida de Cristo en nosotros. ¿Qué tiene que ver Cristo en nosotros con las riquezas del misterio? Por supuesto que la respuesta es todo, pero además de la bendición y las riquezas de ser partícipes de su naturaleza, el nombre de Cristo es Israel. E Israel en nosotros es lo que hace de nosotros ciudadanos de su nación santa. Seguramente para algunos es un tanto exagerado creer que la gracia proviene de conocer, predicar e identificarnos con el misterio, que los judíos y los gentiles son miembros del mismo cuerpo y ciudadanos de la misma nación santa. Sin embargo, Pablo confirma esto en otras escrituras. También, en Efesios 1:9, Pablo introduce el concepto de un misterio. Como vimos luego, él escribe brevemente acerca del misterio en Efesios 2, del 11 al 22, y explica que los judíos y gentiles ahora son parte del mismo cuerpo o iglesia. En Efesios 3, del 1 al 6, Pablo denomina los conceptos que ha explicado en Efesios 2 como un misterio y lo define claramente. Finalmente, en Efesios 6, Pablo vuelve al misterio y les pide a los efesios que oren para que él pueda darlo a conocer. En su primera referencia al misterio, en Efesios, Pablo parece revelar la razón principal por la que quería dar a conocer el misterio. Considere las asombrosas aseveraciones que él hace aquí. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con todos nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 1 del 7 al 9. La gracia de Dios abunda con nosotros, en toda sabiduría e inteligencia. Esto significa entendimiento o conocimiento en griego. La palabra en de esta declaración de Pablo también se puede traducir como a través o mediante, como se traduce en Colosenses 1:20. Allí dice que Cristo hizo la paz mediante la sangre de su cruz. En otras palabras, la gracia de Dios abunda para con nosotros mediante toda la sabiduría y conocimiento. El concepto de que la sabiduría y el conocimiento y la verdad están relacionados directamente con la gracia es un concepto muy bíblico. Considere esto. Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. El otro lado de esta moneda también es verdad. Una falta de sabiduría y verdad es espiritualmente fatal, como vimos, el Señor advierte. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré. Oseas 4:6. En Efesios 1 del 7 al 9, Pablo no indica que recibiremos la abundancia de gracia simplemente porque poseamos sabiduría y conocimiento en general. La sabiduría y el conocimiento de química y biología no aumentaría o no aumenta la gracia de Dios en mi vida. Pablo es muy específico en cuanto al área de verdad en la que necesitamos sabiduría y conocimiento. Él explicó que el Señor hace que la gracia abunde hacia nosotros por medio de la sabiduría y el conocimiento, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Verso 9. El conocimiento que necesitamos está relacionado con el misterio, un misterio que Dios mismo quiere darnos a conocer. De nuevo, Pablo muestra que la gracia viene por medio de conocer este misterio.
¿Habrá alguna clave bíblica sencilla que explique por qué la gracia viene por medio del misterio o, en otras palabras, por medio de la identificación del creyente con Israel? La respuesta es sí. A estas alturas entendemos que el misterio es más que una posición intelectual. Involucra la fe y la confesión de Ruth, en donde sabemos y creemos que lo profundo de nuestro corazón que somos conciudadanos de Israel si estamos en Cristo. En el año 325, en el concilio de Nicea, la iglesia gentil escogió no identificarse más con Israel. En ese concilio, la teología de reemplazo se convirtió en la postura oficial de la iglesia gentil en esa época. Ellos se consideraban los nuevos herederos de las promesas y el nuevo pueblo escogido. Ellos creían que habían tomado el lugar de Israel en los planes de Dios. ¿Hubo alguna consecuencia? Hubo muchas y muy serias. A la luz de lo que Pablo explica en Romanos, él escribe que los gentiles, como ramas de un olivo silvestre, fueron injertadas en Israel al olivo de Dios. Pues, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hechas partícipes de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Romanos 11 del 17 al 18. Cuando la presunta iglesia gentil se apartó de Israel, el olivo de Dios, ella perdió tan solo una pequeña bendición de su vida espiritual, la rica savia nutriente de la raíz del olivo. La savia es la sangre o vida del árbol. Con razón la iglesia murió y entró en el oscurantismo. Ninguna rama puede vivir sin savia, y las ramas gentiles murieron cuando fueron separadas de Israel y formando su club gentil. Por eso actualmente hay tanta falta de gracia, poder y autoridad en la iglesia. Al cuerpo de Cristo le seguirán faltando estas bendiciones, hasta que este error sea corregido, tanto corporal como individualmente. Los gentiles no sustentan a la raíz del olivo, sino que la raíz los sustenta a ellos. Por toda la Biblia la raíz es Cristo. Él sustenta y provee vida al único olivo que Él ha plantado, Israel. Él no le provee vida a un grupo independiente de ramas gentiles que ha escogido separarse del olivo. Es tiempo de que todos los creyentes gentiles reconozcan el lugar que Dios ha ordenado para ellos y que regresen a este lugar por medio de la fe y la identificación con Israel que el Nuevo Testamento revela. Toda rama que esté dispuesta a hacerlo descubrirá que nueva vida y nueva gracia empezará a fluir dentro de ella, la vida y gracia del Señor Jesucristo mismo.